El argentino, en su análisis frío, veía que Mercedes le ofrecía algo que Alpine aún no podía garantizar: una estructura sólida, resultados constantes y la posibilidad real de luchar por la gloria. Y aunque su respuesta no fue inmediata, sus gestos y la forma en que escuchaba a Briatore dejaban entrever que la balanza se inclinaba claramente hacia Brackley. En un intento por inclinar la balanza a su favor, Alpine sacó a relucir beneficios que iban más allá de lo deportivo: un rol central en todas las campañas de marketing, libertad para influir en el diseño y la dirección técnica, e incluso cláusulas de rendimiento que aumentarían sustancialmente su salario con cada objetivo cumplido. La oferta, en términos contractuales, era una de las más generosas que la marca francesa había hecho a un piloto en los últimos años. Sin embargo, el problema no estaba en lo que Alpine ofrecía, sino en lo que no podía prometer. El historial reciente del equipo, con altibajos y proyectos que nunca alcanzaban su pleno potencial, pesaba demasiado. Colapinto sabía que aunque su talento podía ayudar a mejorar el rendimiento, no podía cambiar de la noche a la mañana la cultura y los procesos internos de toda una escudería, y esa realidad se imponía a cualquier discurso apasionado. En paralelo, Toto Wolff seguía moviendo sus piezas con precisión quirúrgica, sin dar pasos en falso. Mantenía un contacto constante con el entorno de Franco, asegurándose de que ninguna maniobra de Alpine pudiera tomarles por sorpresa. Su mensaje era claro: Mercedes no solo quería a Colapinto, sino que estaba dispuesto a darle el respaldo total desde el primer día con un plan de trabajo estructurado y una hoja de ruta hacia la cima. Lo que pocos sabían es que Mercedes ya había involucrado a figuras clave del equipo en el análisis de cómo integrar a Franco en sus operaciones. Ingenieros, estrategas y hasta el personal de comunicación habían empezado a trabajar en proyecciones y escenarios, evaluando cómo sería su impacto dentro y fuera de la pista. Para ellos no se trataba de un fichaje más, sino de un movimiento estratégico de gran calado. Mientras tanto, el ambiente en Alpine se tensaba por momentos. Los rumores internos se disparaban y el personal comenzaba a especular sobre posibles sustitutos, una señal que Colapinto detectó rápidamente. La sensación de que el equipo ya empezaba a mirar hacia otra parte era un reflejo de que incluso desde dentro no todos creían posible que se quedara. La prensa, alimentada por filtraciones de ambos bandos, empezó a publicar versiones contradictorias. Algunos medios afirmaban que Franco ya había tomado la decisión de marcharse, mientras que otros aseguraban que Alpine había conseguido ganarle la partida a Mercedes. Esta confusión, lejos de molestarle, le permitía a Colapinto mantener un margen de maniobra sin estar bajo una presión mediática insoportable. En el fondo, Franco ya entendía que su elección definiría no solo su futuro inmediato, sino la percepción que el paddock tendría de él durante años. Quedarse significaba asumir el reto de levantar a Alpine desde dentro. Irse, en cambio, era apostar por un entorno donde la victoria parecía más cercana, y esa dicotomía le rondaba la cabeza cada vez que repasaba mentalmente las propuestas de uno y otro lado. Pero todo apuntaba a que más pronto que tarde la tensión alcanzaría su punto máximo y la decisión sería pública. Y cuando eso ocurriera, tanto Alpine como Mercedes sabrían que no había vuelta atrás. En el ajedrez de la Fórmula 1, la jugada estaba a punto de definirse y Franco Colapinto tenía en sus manos una de las piezas más valiosas del tablero. Briatore, consciente de que el tiempo jugaba en su contra, decidió saltarse cualquier formalidad y apostar por un golpe directo al corazón del piloto. En lugar de seguir las negociaciones en una sala de juntas fría y calculada, optó por invitar a Colapinto a un encuentro privado, lejos de la atención mediática, en un entorno más íntimo y personal. Allí, sin asesores ni intermediarios, el italiano dejó de lado la corbata y el traje impecable para mostrarse más humano, casi como un mentor preocupado por el destino de su pupilo. Con una mezcla de franqueza y dramatismo que solo Briatore sabe manejar, le habló de lo que significaba realmente ser la cara de un proyecto, de cómo un piloto podía dejar una huella imborrable no solo ganando, sino construyendo algo desde cero. Le recordó ejemplos históricos de campeones que antes de saborear la gloria habían tenido que soportar años de lucha y sacrificio. Y cómo ese camino les dio una grandeza que no se compra con contratos millonarios. Colapinto escuchaba serio, pero sin dejar de analizar cada palabra. Entendía el trasfondo del discurso. Briatore no solo le estaba ofreciendo un contrato, le estaba pidiendo lealtad, compromiso absoluto y paciencia. Pero esa misma paciencia era el punto que le costaba conceder, porque el reloj de un piloto de élite no perdona. Y él sabía que cada temporada cuenta. El italiano, viendo que la respuesta no llegaba, recurrió a unas bajo la manga. Le reveló que Alpine estaba dispuesta a hacer cambios radicales en la estructura técnica, incluso a fichar a figuras clave de otros equipos para acelerar el desarrollo del monoplaza. Era una promesa de revolución interna, algo que no se escuchaba todos los días y que podría transformar al equipo en poco tiempo si todo salía según lo planeado. Pero Colapinto, aunque intrigado, no podía ignorar que esas promesas ya las había escuchado antes, no solo en Alpine,
sino en otros equipos a lo largo de su carrera. En la Fórmula 1, las palabras vuelan y los resultados pesan. Y aunque la visión de Briatore era ambiciosa, no dejaba de ser un plan que, en el mejor de los casos, tardaría años en cristalizar. En contrapartida, Mercedes no jugaba al futuro incierto. Sus números, su estructura y su historial hablaban por sí solos. Wolff no necesitaba discursos épicos. Bastaba con mostrarle a Franco las estadísticas, los títulos y la maquinaria impecable que tenían lista para él. En un mundo donde los segundos en pista lo son todo, la seguridad de un entorno ganador tenía un atractivo casi irresistible. La tensión entre ambos bandos no solo era deportiva, sino emocional. Alpine apelaba al orgullo, a la idea de ser el líder de un resurgir histórico. Mercedes, en cambio, ofrecía la oportunidad de alcanzar la cima sin desvíos ni esperas. Y en ese punto, Colapinto comenzaba a sentir que su corazón y su mente no estaban alineados. Mientras Briatore hablaba, los gestos del piloto eran medidos, pero cada mirada y cada silencio dejaban entrever que su decisión estaba prácticamente tomada. Sin embargo, Franco no quería cerrar la puerta de forma brusca. Sabía que en la Fórmula 1 los caminos pueden cruzarse de nuevo y quemar puentes nunca es una jugada inteligente. La reunión terminó con un apretón de manos y una frase de Briatore que resonó en el aire como una advertencia y un deseo al mismo tiempo. Si te vas, espero que no te arrepientas. Franco sonrió, agradeció y se marchó, pero llevaba en la mente el eco de esas palabras, consciente de que la elección que estaba a punto de anunciar marcaría para siempre su legado. Ahora, el siguiente paso estaba claro. Mercedes estaba listo para mover ficha públicamente y cuando lo hicieran, el padre Quintero sabría que Colapinto había decidido dar el salto más arriesgado y ambicioso de su carrera. Y seguimos, amigos del fútbol, porque esta novela no tiene un solo final a la vista. Si la primera parte de esta historia nos dejó sin aliento, prepárense, porque lo que estamos a punto de destapar es el verdadero detrás de escena, la trama que se teje en las sombras y que define el destino de un club y de un jugador. La oferta por Miguel Ángel Borja no fue un simple sondeo, fue un misil teledirigido, un golpe a la mesa que ha provocado un debate interno en River Plate que, según nuestras fuentes, es más explosivo que cualquier clásico. La directiva de River se encuentra en una encrucijada que va más allá de lo deportivo. No se trata de si Borja es un buen jugador o no, eso ya está claro. La discusión es sobre la identidad del club y su política financiera. ¿Es River un club que venda sus estrellas por cifras astronómicas para reinvertir en el futuro, o es una institución que prioriza el presente, la lucha por cada título y la continuidad de sus referentes? Las dos posturas están chocando con una fuerza inusitada, y la decisión que se tome definirá el rumbo de los próximos años. El colibrí no es solo un jugador, es el símbolo de este dilema. El dilema del técnico y el vestuario. El entrenador, por su parte, se ha encontrado con un problema inesperado, un dolor de cabeza que no figuraba en sus planes. Él, que ha confiado ciegamente en Borja, que le dio la camiseta de titular y que lo vio convertirse en el goleador del equipo, ahora se enfrenta a la posibilidad de perderlo. La información que manejamos es que el estratega ha sido tajante. No quiere que Borja se vaya. Lo considera una pieza clave, un 9 de los de antes, con una presencia en el área que no se consigue fácilmente. Su salida obligaría a rearmar el equipo, a buscar un nuevo referente de ataque, y lo que es peor, a perder una carta ganadora en el momento más crucial de la temporada. La noticia, como era de esperarse, ha generado un impacto en el vestuario. Los compañeros de Borja, que lo ven como un líder y un referente, están preocupados. Perder a un jugador de su talla en medio de la competencia es un golpe al ánimo, una señal de que el proyecto no es tan inquebrantable como se pensaba. La moral del equipo podría verse afectada, y la química que tanto costó construir podría romperse en 1000 pedazos. La pelota está en el tejado de la directiva, que tiene que decidir si sacrifica el presente por un futuro que podría ser más promisorio económicamente, pero que en lo deportivo es un salto al vacío. Los millones árabes, un canto de sirena que rompe récords. Pero seamos honestos, el gran protagonista de esta historia es el dinero. La oferta que ha llegado desde Arabia no es normal. Es una de esas propuestas que rompen todos los moldes del fútbol sudamericano. Se habla de un contrato para Borja que lo convertiría en uno de los jugadores mejor pagados del continente, una cifra que superaría cualquier contrato que River pudiera ofrecerle. Y para el club, la oferta de traspaso es también descomunal, una cifra que los dejaría respirar financieramente y que les permitiría hacer un mercado de pases de ensueño. Es una tentación que pocos clubes en el mundo podrían rechazar, y River no es la excepción. La pregunta es si la directiva está dispuesta a ceder ante el poderío económico de Arabia, o si resistirá la tentación y mantendrá a su goleador. El vendehumo nos dice que Borja es invaluable, que su presencia en el área no se puede medir en billetes. Pero el pragmatismo nos dice que una oferta de este calibre no se puede ignorar. Es un dilema ético y financiero,
Un choque de trenes entre la pasión y la razón. El fútbol, a fin de cuentas, también es un negocio, y esta oferta es la prueba más fehaciente de ello. La reacción de los hinchas y el clickbait inevitable. En las redes sociales, la noticia ha generado un auténtico sismo. Los hinchas de River, que hasta hace poco se desvivían por Borja, ahora se encuentran divididos. Por un lado, los que no quieren que se vaya, los que argumentan que el club tiene que hacer un esfuerzo para retenerlo. Para ellos, Borja es un ídolo en potencia, un jugador que les ha dado alegrías y que merece terminar su historia en el Monumental. Por otro lado, los que entienden la realidad económica, los que ven en la venta de Borja la posibilidad de traer a varios jugadores de jerarquía y de potenciar el plantel en general. El debate es intenso, y nadie tiene la verdad absoluta. ¿Y los hinchas de los equipos rivales, qué opinan? Pues celebran, claro. Para ellos, la salida de Borja sería un regalo caído del cielo. Perderían a uno de los goleadores más letales del campeonato, y el equipo se vería debilitado. El clickbait ya está servido. La salida de Borja, el fin de la era River. La venta del Colibrí, el principio del fin para el Monumental. La intriga es total, y los periodistas y analistas no paran de especular. El futuro incierto. ¿Quién viene si Borja se va? El vendehumo más puro que podemos hacer es pensar en un futuro sin Borja. ¿Quién podría reemplazarlo? ¿Hay alguien en el mercado que tenga su misma efectividad, su misma presencia en el área, su mismo carisma? La respuesta es compleja. El club podría ir por un delantero de jerarquía, un nombre que ya suene en el fútbol sudamericano. O podría apostar por un joven talento, un diamante en bruto que pueda explotar en el Monumental. La tercera opción, la más arriesgada y la que más le preocupa a los hinchas, es la de no fichar a nadie y confiar en los delanteros que ya están en el plantel. El tiempo corre, y el destino de Miguel Ángel Borja está a punto de definirse. La oferta es real, las negociaciones están en marcha, y la decisión está en el aire. El fútbol argentino, una vez más, nos regala un culebrón que nos mantiene pegados a la pantalla, esperando la próxima gran revelación. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contárselo todo, con cada detalle, con cada rumor y con cada gran dosis de vendehumo que se genere. ¿El Colibrí se va a volar a Arabia? La respuesta está a punto de llegar. La contraoferta de Alpine no fue un simple movimiento financiero para intentar retener a un piloto. No, fue un intento desesperado, una maniobra emocionalmente calculada para apelar a todo lo que Colapinto había vivido, a cada momento de su vida, desde que llegó a la estructura, a cada promesa que se le había hecho. Flavio Briatore, con su estilo directo y sin filtros, con una mezcla de carisma e intimidación que solo él sabe manejar, se presentó en la sala de negociaciones con un dossier en la mano. No era un simple papel. Era un libro de vida, un compendio de planes para el futuro del equipo, lleno de imágenes de proyectos de desarrollo, de bocetos de nuevos monoplazas, de un discurso que mezclaba halagos a Franco con advertencias veladas sobre lo que podría perder si se iba. Quería que Franco sintiese que Alpine estaba dispuesta a construir un proyecto alrededor de él, que su marcha no solo sería una pérdida, un simple cambio de nombres en la alineación, sino un golpe casi personal para la dirección, un fracaso de la visión de un hombre. Pero lo que Alpine no parecía comprender, lo que les estaba costando entender, era que la decisión de Colapinto ya no giraba en torno al dinero, ni a promesas de mejora, ni a la nostalgia de los días pasados. El argentino, en su análisis frío y calculador, en su visión de piloto de élite, veía que Mercedes le ofrecía algo que Alpine aún no podía garantizar, y que nunca podría hacerlo en el corto plazo: una estructura sólida, resultados constantes, la posibilidad real y tangible de luchar por victorias, no la promesa de que algún día podría hacerlo. Y aunque su respuesta a la contraoferta no fue inmediata, sus gestos, su lenguaje corporal y la forma en que escuchaba a Briatore dejaban entrever que la balanza se inclinaba claramente hacia Brackley. La oferta de Alpine, en un intento por inclinar la balanza a su favor, sacó a relucir beneficios que iban más allá de lo deportivo. Un rol central en todas las campañas de marketing de la marca, libertad para influir en el diseño y la dirección técnica, e incluso cláusulas de rendimiento que aumentarían sustancialmente su salario con cada objetivo cumplido. La oferta, en términos contractuales, era una de las más generosas que la marca francesa había hecho a un piloto en los últimos años, un cheque en blanco que demostraba la desesperación por retenerlo. Sin embargo, el problema no estaba en lo que Alpine ofrecía, sino en lo que no podía prometer. El historial reciente del equipo, con altibajos, proyectos que nunca alcanzaban su pleno potencial, cambios de dirección que generaban más incertidumbre que confianza, todo eso pesaba demasiado. Colapinto sabía que aunque su talento podía ayudar a mejorar el rendimiento, no podía cambiar de la noche a la mañana la cultura y los procesos internos de toda una escudería, y esa realidad se imponía a cualquier discurso apasionado, a cualquier promesa de futuro. En paralelo, Toto Wolff seguía moviendo sus piezas con precisión quirúrgica,
sin dar un solo paso en falso. Mantenía un contacto constante con el entorno de Franco, asegurándose de que ninguna maniobra de Alpine pudiera tomarles por sorpresa. Su mensaje era claro, conciso, directo. Mercedes no solo quería a Colapinto, sino que estaba dispuesto a darle el respaldo total desde el primer día con un plan de trabajo estructurado y una hoja de ruta hacia la cima. Lo que pocos sabían, lo que los medios no habían descubierto aún, es que Mercedes ya había involucrado a figuras clave del equipo en el análisis de cómo integrar a Franco en sus operaciones. Ingenieros, estrategas y hasta el personal de comunicación habían empezado a trabajar en proyecciones y escenarios, evaluando cómo sería su impacto dentro y fuera de la pista, su influencia en el equipo, su poder mediático. Para ellos no se trataba de un fichaje más, sino de un movimiento estratégico de gran calado, un jaque mate en el tablero de la Fórmula 1. Mientras tanto, el ambiente en Alpine se tensaba por momentos. Los rumores internos se disparaban y el personal comenzaba a especular sobre posibles sustitutos, una señal que Colapinto detectó rápidamente, con una agudeza visual propia de un piloto de élite. La sensación de que el equipo ya empezaba a mirar hacia otra parte era un reflejo de que incluso desde dentro no todos creían posible que se quedara. La prensa, alimentada por filtraciones de ambos bandos, empezó a publicar versiones contradictorias. Algunos medios afirmaban que Franco ya había tomado la decisión de marcharse, mientras que otros aseguraban que Alpine había conseguido ganarle la partida a Mercedes, en lo que ellos llamaban una victoria moral. Esta confusión, lejos de molestarle, le permitía a Colapinto mantener un margen de maniobra sin estar bajo una presión mediática insoportable. En el fondo, Franco ya entendía que su elección definiría no solo su futuro inmediato, sino la percepción que el paddock tendría de él durante años. Quedarse significaba asumir el reto de levantar a Alpine desde dentro, una tarea que podría llevarle años de lucha y sacrificio. Irse, en cambio, era apostar por un entorno donde la victoria parecía más cercana, y esa dicotomía le rondaba la cabeza cada vez que repasaba mentalmente las propuestas de uno y otro lado. Pero todo apuntaba a que más pronto que tarde la tensión alcanzaría su punto máximo y la decisión sería pública. Y cuando eso ocurriera, tanto Alpine como Mercedes sabrían que no había vuelta atrás. En el ajedrez de la Fórmula 1, la jugada estaba a punto de definirse y Franco Colapinto tenía en sus manos una de las piezas más valiosas del tablero. Briatore, consciente de que el tiempo jugaba en su contra y que la cuerda se estaba rompiendo, decidió saltarse cualquier formalidad y apostar por un golpe directo al corazón del piloto. En lugar de seguir las negociaciones en una sala de juntas fría y calculada, optó por invitar a Colapinto a un encuentro privado, lejos de la atención mediática, en un entorno más íntimo y personal. Allí, sin asesores ni intermediarios, el italiano dejó de lado la corbata y el traje impecable para mostrarse más humano, casi como un mentor preocupado por el destino de su pupilo. Con una mezcla de franqueza y dramatismo que solo Briatore sabe manejar, le habló de lo que significaba realmente ser la cara de un proyecto, de cómo un piloto podía dejar una huella imborrable no solo ganando, sino construyendo algo desde cero. Le recordó ejemplos históricos de campeones que antes de saborear la gloria habían tenido que soportar años de lucha y sacrificio. Y cómo ese camino les dio una grandeza que no se compra con contratos millonarios. Colapinto escuchaba serio, pero sin dejar de analizar cada palabra, cada matiz, cada doble sentido. Entendía el trasfondo del discurso. Briatore no solo le estaba ofreciendo un contrato, le estaba pidiendo lealtad, compromiso absoluto y paciencia, pero esa misma paciencia era el punto que le costaba conceder, porque el reloj de un piloto de élite no perdona. Y él sabía que cada temporada cuenta, que cada año sin un coche competitivo es un año perdido. El italiano, viendo que la respuesta no llegaba, recurrió a un as bajo la manga. Le reveló que Alpine estaba dispuesta a hacer cambios radicales en la estructura técnica, incluso fichar a figuras clave de otros equipos para acelerar el desarrollo del monoplaza. Era una promesa de revolución interna, algo que no se escuchaba todos los días y que podría transformar al equipo en poco tiempo si todo salía según lo planeado. Pero Colapinto, aunque intrigado, no podía ignorar que esas promesas ya las había escuchado antes, no solo en Alpine, sino en otros equipos a lo largo de su carrera. En la Fórmula 1, las palabras vuelan y los resultados pesan. Y aunque la visión de Briatore era ambiciosa, no dejaba de ser un plan que, en el mejor de los casos, tardaría años en cristalizar. En contrapartida, Mercedes no jugaba al futuro incierto, a las promesas que podrían no cumplirse. Sus números, su estructura, su historial y sus éxitos recientes hablaban por sí solos. Wolff no necesitaba discursos épicos. Bastaba con mostrarle a Franco las estadísticas, los títulos y la maquinaria impecable que tenían lista para él. En un mundo donde los segundos en pista lo son todo, la seguridad de un entorno ganador tenía un atractivo casi irresistible. La tensión entre ambos bandos no solo era deportiva, sino emocional. Alpine apelaba al orgullo, a la idea de ser el líder de un resurgir histórico,
de ser el salvador de un equipo en crisis. Mercedes, en cambio, ofrecía la oportunidad de alcanzar la cima sin desvíos ni esperas, de entrar en un ecosistema diseñado para la victoria. Y en ese punto, Colapinto comenzaba a sentir que su corazón y su mente no estaban alineados. Mientras Briatore hablaba, los gestos del piloto eran medidos, pero cada mirada y cada silencio dejaban entrever que su decisión estaba prácticamente tomada, que la balanza ya se había inclinado. Sin embargo, Franco no quería cerrar la puerta de forma brusca. Sabía que en la Fórmula 1 los caminos pueden cruzarse de nuevo y quemar puentes nunca es una jugada inteligente. La reunión terminó con un apretón de manos y una frase de Briatore que resonó en el aire como una advertencia y un deseo al mismo tiempo. Si te vas, espero que no te arrepientas. Franco sonrió, agradeció y se marchó, pero llevaba en la mente el eco de esas palabras, consciente de que la elección que estaba a punto de anunciar marcaría para siempre su legado. Ahora, el siguiente paso estaba claro. Mercedes estaba listo para mover ficha públicamente y cuando lo hicieran, el padre Quintero sabría que Colapinto había decidido dar el salto más arriesgado y ambicioso de su carrera. La noticia se filtró a los medios de forma inmediata, aunque aún sin un anuncio oficial. El pánico se apoderó de Alpine, que veía como su plan de retención se desmoronaba. Los directivos se reunieron de urgencia para intentar salvar lo que quedaba, pero ya era demasiado tarde. La marea de la opinión pública, de los fans, de la prensa especializada, todo se había volcado del lado de Colapinto y Mercedes. La historia del piloto argentino que se atrevió a soñar más grande, a romper las cadenas de un equipo que no creía en él, había calado hondo en el corazón de la afición. En las redes sociales, los montajes y los vídeos se multiplicaban, mostrando a Colapinto con el mono plateado de Mercedes, con su casco brillando bajo el sol, con el número 1 en el morro del coche. La gente ya no solo soñaba con que se fuera de Alpine. Ahora soñaban con verlo ganar, con verlo levantar trofeos, con verlo convertirse en el campeón que todos saben que puede ser. Y ese apoyo masivo, ese clamor popular, no era algo que Wolff pudiera ignorar. Para él, Franco no era solo un piloto con talento. Era un fenómeno, un activo comercial y deportivo de valor incalculable. El fichaje de Colapinto por Mercedes no será un simple cambio de equipo. Será el inicio de una era, el nacimiento de una leyenda, la prueba de que el talento, la ambición y la valentía pueden más que cualquier promesa vacía. Y nosotros, desde este canal, estaremos aquí para contarlo, para seguir cada curva, cada adelantamiento y cada victoria. Porque la historia de Franco Colapinto y Mercedes, la historia del futuro de la Fórmula 1, acaba de empezar. El argentino, en su análisis frío, veía que Mercedes le ofrecía algo que Alpine aún no podía garantizar. Una estructura sólida, resultados constantes y la posibilidad real de luchar por la gloria. Y aunque su respuesta no fue inmediata, sus gestos y la forma en que escuchaba a Briatore dejaban entrever que la balanza se inclinaba claramente hacia Brackley. En un intento por inclinar la balanza a su favor, Alpine sacó a relucir beneficios que iban más allá de lo deportivo. Un rol central en todas las campañas de marketing, libertad para influir en el diseño y la dirección técnica, e incluso cláusulas de rendimiento que aumentarían sustancialmente su salario con cada objetivo cumplido. La oferta, en términos contractuales, era una de las más generosas que la marca francesa había hecho a un piloto en los últimos años. Sin embargo, el problema no estaba en lo que Alpine ofrecía, sino en lo que no podía prometer. El historial reciente del equipo, con altibajos y proyectos que nunca alcanzaban su pleno potencial, pesaba demasiado. Colapinto sabía que aunque su talento podía ayudar a mejorar el rendimiento, no podía cambiar de la noche a la mañana la cultura y los procesos internos de toda una escudería, y esa realidad se imponía a cualquier discurso apasionado. En paralelo, Toto Wolff seguía moviendo sus piezas con precisión quirúrgica, sin dar pasos en falso. Mantenía un contacto constante con el entorno de Franco, asegurándose de que ninguna maniobra de Alpine pudiera tomarles por sorpresa. Su mensaje era claro: Mercedes no solo quería a Colapinto, sino que estaba dispuesto a darle el respaldo total desde el primer día con un plan de trabajo estructurado y una hoja de ruta hacia la cima. Lo que pocos sabían es que Mercedes ya había involucrado a figuras clave del equipo en el análisis de cómo integrar a Franco en sus operaciones. Ingenieros, estrategas y hasta el personal de comunicación habían empezado a trabajar en proyecciones y escenarios, evaluando cómo sería su impacto dentro y fuera de la pista. Para ellos no se trataba de un fichaje más, sino de un movimiento estratégico de gran calado. Mientras tanto, el ambiente en Alpine se tensaba por momentos. Los rumores internos se disparaban y el personal comenzaba a especular sobre posibles sustitutos, una señal que Colapinto detectó rápidamente. La sensación de que el equipo ya empezaba a mirar hacia otra parte era un reflejo de que incluso desde dentro no todos creían posible que se quedara. La prensa, alimentada por filtraciones de ambos bandos, empezó a publicar versiones contradictorias. Algunos medios afirmaban que Franco ya había tomado la decisión de marcharse,
mientras que otros aseguraban que Alpine había conseguido ganarle la partida a Mercedes. Esta confusión, lejos de molestarle, le permitía a Colapinto mantener un margen de maniobra sin estar bajo una presión mediática insoportable. En el fondo, Franco ya entendía que su elección definiría no solo su futuro inmediato, sino la percepción que el paddock tendría de él durante años. Quedarse significaba asumir el reto de levantar a Alpine desde dentro. Irse, en cambio, era apostar por un entorno donde la victoria parecía más cercana, y esa dicotomía le rondaba la cabeza cada vez que repasaba mentalmente las propuestas de uno y otro lado. Pero todo apuntaba a que más pronto que tarde la tensión alcanzaría su punto máximo y la decisión sería pública. Y cuando eso ocurriera, tanto Alpine como Mercedes sabrían que no había vuelta atrás. En el ajedrez de la Fórmula 1, la jugada estaba a punto de definirse y Franco Colapinto tenía en sus manos una de las piezas más valiosas del tablero. Briatore, consciente de que el tiempo jugaba en su contra, decidió saltarse cualquier formalidad y apostar por un golpe directo al corazón del piloto. En lugar de seguir las negociaciones en una sala de juntas fría y calculada, optó por invitar a Colapinto a un encuentro privado, lejos de la atención mediática, en un entorno más íntimo y personal. Allí, sin asesores ni intermediarios, el italiano dejó de lado la corbata y el traje impecable para mostrarse más humano, casi como un mentor preocupado por el destino de su pupilo. Con una mezcla de franqueza y dramatismo que solo Briatore sabe manejar, le habló de lo que significaba realmente ser la cara de un proyecto, de cómo un piloto podía dejar una huella imborrable no solo ganando, sino construyendo algo desde cero. Le recordó ejemplos históricos de campeones que antes de saborear la gloria habían tenido que soportar años de lucha y sacrificio. Y cómo ese camino les dio una grandeza que no se compra con contratos millonarios. Colapinto escuchaba serio, pero sin dejar de analizar cada palabra. Entendía el trasfondo del discurso. Briatore no solo le estaba ofreciendo un contrato, le estaba pidiendo lealtad, compromiso absoluto y paciencia. Pero esa misma paciencia era el punto que le costaba conceder, porque el reloj de un piloto de élite no perdona. Y él sabía que cada temporada cuenta. El italiano, viendo que la respuesta no llegaba, recurrió a un as bajo la manga. Le reveló que Alpine estaba dispuesta a hacer cambios radicales en la estructura técnica, incluso a fichar a figuras clave de otros equipos para acelerar el desarrollo del monoplaza. Era una promesa de revolución interna, algo que no se escuchaba todos los días y que podría transformar al equipo en poco tiempo si todo salía según lo planeado. Pero Colapinto, aunque intrigado, no podía ignorar que esas promesas ya las había escuchado antes, no solo en Alpine, sino en otros equipos a lo largo de su carrera. En la Fórmula 1, las palabras vuelan y los resultados pesan. Y aunque la visión de Briatore era ambiciosa, no dejaba de ser un plan que, en el mejor de los casos, tardaría años en cristalizar. En contrapartida, Mercedes no jugaba al futuro incierto. Sus números, su estructura y su historial hablaban por sí solos. Wolff no necesitaba discursos épicos. Bastaba con mostrarle a Franco las estadísticas, los títulos y la maquinaria impecable que tenían lista para él. En un mundo donde los segundos en pista lo son todo, la seguridad de un entorno ganador tenía un atractivo casi irresistible. La tensión entre ambos bandos no solo era deportiva, sino emocional. Alpine apelaba al orgullo, a la idea de ser el líder de un resurgir histórico. Mercedes, en cambio, ofrecía la oportunidad de alcanzar la cima sin desvíos ni esperas. Y en ese punto, Colapinto comenzaba a sentir que su corazón y su mente no estaban alineados. Mientras Briatore hablaba, los gestos del piloto eran medidos, pero cada mirada y cada silencio dejaban entrever que su decisión estaba prácticamente tomada. Sin embargo, Franco no quería cerrar la puerta de forma brusca. Sabía que en la Fórmula 1 los caminos pueden cruzarse de nuevo y quemar puentes nunca es una jugada inteligente. La reunión terminó con un apretón de manos y una frase de Briatore que resonó en el aire como una advertencia y un deseo al mismo tiempo. Si te vas, espero que no te arrepientas. Franco sonrió, agradeció y se marchó, pero llevaba en la mente el eco de esas palabras, consciente de que la elección que estaba a punto de anunciar marcaría para siempre su legado. Ahora, el siguiente paso estaba claro. Mercedes estaba listo para mover ficha públicamente y cuando lo hicieran, el paddock entero sabría que Colapinto había decidido dar el salto más arriesgado y ambicioso de su carrera.